3. Buenas, somos el grupo 7, integrado por Edward Carreño, Flavia Castro, Diana Dioses, Guillermo Gutiérrez, quienes hablan Rodrigo Herrera y Valeria Son. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el proceso por el cual el ser humano ha tenido la capacidad de hablar, la increíble variación lingüística, todavía sigue siendo un enigma. No se sabe por qué ni cómo fue que esto se dio y cómo se desarrollaron a lo largo de la historia. La lengua nos ayuda a conseguir cómo percibimos nosotros la realidad, cómo es que a través de nuestros 5 sentidos podemos observar lo que nos rodea. Y esto se ve reflejado en nuestras creencias, hábitos y costumbres, y es básicamente lo que nos une a nosotros, nuestra cultura. La lingüística emplea diferentes términos y metodologías que muchas de las ciencias actuales emplean, como es el caso de la genética. La rama lingüística aglutina las diferentes lenguas que tienen similaridades entre sí, las cuales provienen de la misma fuente. La familia lingüística engloba diferentes lenguas de la misma procedencia. Estas lenguas forman una familia, la cual deriva históricamente de la misma lengua. Por ejemplo, la familia indoeuropea. Son varias lenguas que difieren en su rama lingüística. Por ejemplo, las lenguas romances, en la cual vamos a hablar a continuación. Previo al establecimiento del Imperio Romano de Europa, ya existían pueblos cuyas procedencias y lenguajes eran diferentes, de los cuales podemos nombrar los ligures, los ibéricos, los fenicios y los vascos, de los cuales solo los vascos no fueron influenciados por el latín. A medida que el Imperio Romano se extendía por todo el Mediterráneo, su civilización, su lengua y cultura igualmente se expandían. A este proceso, donde todas estas características las tenían que asimilar los pueblos conquistados, se le considera la romanización. Sin embargo, el latín que se utilizaba para la expansión no era el latín culto, que era el que se solía usar para los escritos, sino el latín vulgar. Esto se debe a que la mayoría de colonos romanos consistían en mercaderes o en soldados de bajo rango. El proceso de romanización consistía en invadir las ciudades donde era el centro de administración local, luego los pueblos y finalmente llegaba al punto en que el latín era la lengua oficial de ese pueblo y las lenguas habladas en ese momento ya no existían. A pesar de ser considerado la lengua oficial del Imperio Romano, el latín, debido a la extensa cantidad del imperio, había ciertas zonas alejadas que afectaban el latín creando dialectos. A mediados del siglo III después de Cristo, se comenzó a ver que el ámbito político y militar de Roma comenzaba a decaer. Finalmente, durante el siglo V después de Cristo, durante la invasión de los bárbaros, estos, al estar en tierra romana, su lengua, junto con la lengua de los romanos, se mezclaron de tal manera que evolucionaron su latín a lo que hoy día conocemos como las lenguas romances. El tema es la evolución de la lengua romance. En aquellas provincias conquistadas por Roma, donde el latín fue el lenguaje oficial y de uso común de la población, este evolucionó y se ramificó dando origen a las lenguas romances, o también denominadas lenguas neolíticas, que nacen de la misma rama de los céltica, que pertenece al grupo de familia lingüística europea. Están estrechamente relacionadas entre sí y históricamente comparten un mismo punto de origen, que es el latín vulgar. Esta evolución se dio gracias a 3 fragmentaciones. La evolución se originó gracias a 3 fragmentaciones. La primera es la fragmentación geográfica. En esta imagen vamos a representar las culturas del Imperio Romano y la provincia de Dacia. Como vemos por factores externos, había un río, estas se encuentran aisladas, que pierden contacto entre sí, y el latín ha tendido a evolucionar hasta lo que conocemos como romano. Como todas las lenguas romances reciben de la misma lengua que es el latín vulgar, se infiere que influenció en el carácter del léxico, la gramática y fonética, dando origen a diferentes matices. Como no se originó una lengua, sino varias, que todas son iguales, tienen muchas diferenciaciones. La última fragmentación es de la unidad política del Imperio Romano.
debido a las situaciones bárbaras, como vemos aquí de los ostrogodos, longobardos, francos, visigodos, el Imperio Romano se redujo, perdiendo sus provincias, originando que ellos pierdan la unidad política y por ende ya no es tan necesario aprenderse el latín del imperio, sino sus propias lenguas evolucionando hasta la actualidad. Como vemos que el reino de los ostrogodos actualmente es Italia, el italiano, el reino de los francos actualmente es Francia, el francés, entre otros. Estas tres fragmentaciones todas se unen con el factor cronológico. La evolución del lenguaje del latín vulgar a las lenguas romances se divide en tres fases de grosso modo. Una comienza el 200 o 400 después de Cristo, hay diferencias del latín vulgar. Del 500 al 600, estas variaciones comienzan a diferenciar entre sí. Y por último, del 800 después de Cristo para adelante, ya existen las primeras lenguas romances. Bueno, la diversidad de las funciones de los efectos causados por las invasiones al pueblo romano han de ser sin duda, en nuestros tiempos, una mínima parte del multilingüismo de esta época. Pero para explicar y andar un poco en el tema, nos debemos situar en el contexto de los primeros siglos de nuestra era, con una romanización que en los posteriores años ha de desaparecer o decaer por las diversas naciones de los pueblos bárbaros. Bueno, para dar un ejemplo de lo ya mencionado, nos haremos situar en el Valle del Ebro como en el Valle de las Pirenaicas, en donde haremos de encontrar, por las diversas poblaciones que ahí se encuentran, dando en primeras instancias un rechazo a la romanización, que posteriormente han de ser relegadas por el poderío romano. Pero, producto de estos continuos conflictos, es que se origina un roce cultural, el cual dará un primer paso a la formación de las diversas lenguas, tales como el leonés, el catalán y el aragonés, que siendo esta última, refiriéndome al aragonés, expandida por las invasiones árabes. Otro claro ejemplo a mencionar es la lengua portuguesa, que como ya conocemos por nuestros conocimientos a priori, es una lengua romance proveniente del latín vulgar. Pero para reconstruir su historia, nos haremos situar al norte de Portugal, con las legiones de los soldados romanos, los cuales tendrán un concepto previo a lo que hoy en día conocemos como la lengua portuguesa. Para este tiempo, la romanización se encontraba en su periodo de auge, en el cual ha de influir en gran manera sobre las diversas culturas y con sus diversas poblaciones con las respectivas lenguas que estas tenían. Uno de los tales casos ha de ser el latín gallego, que posteriormente ha de ser grandemente influenciada por las invasiones germánicas que han de trasladar esta lengua o han de extender esta lengua a lo largo del norte al sur de Portugal. Bueno, hoy voy a explicar la clasificación geográfica de las lenguas romances. Y como ya explicó mi compañera previamente, el Imperio Romano conquistó la península ibérica y acá se ha demostrado en el territorio de color anaranjado. Básicamente fue una mezcla de latín clásico, latín vulgar y las lenguas nativas, que eran el celta, ibérico y griego, entre otras. En la actualidad se hablan todas esas nuevas lenguas que se crearon en esa época, siendo estas representadas en la imagen de su derecha. El azul y el celeste significa el francés, que se habla en Francia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo y en otros 51 países más. El anaranjado es el portugués, que se habla en Sudamérica, en Brasil, en algunos países del continente africano y en Portugal. El verde claro y verde oscuro es el español, que se habla en toda Centroamérica, en Sudamérica y también en España y en algunos países también de Europa. Y el rojo es el rumano, que se habla en Rumanía. Dentro del análisis del lenguaje actual, podemos hacer un análisis con la ley de Werner que consiste en identificar los fonemas similares de las siguientes palabras. Por ejemplo, ustedes ven toda esta lista de palabras y las primeras sílabas son como una raíz que no se altera dependiendo del idioma. Por ejemplo, en portugués es libro y en español también lo es. Es nomi y en español es nombre. Es palabra y en español es palabra. En francés es bibliothèque y en español es biblioteca. En español es escuela y en francés es école. En francés es mer y en español es mar.
En italiano es pesci, en español es peces, en italiano es camicia y en español es camisa, y en italiano es patata y en español es papa. También está el catalán, que puerta se pronuncia porta, falda es faldilla y pizarra es pizarra. Muchas gracias. Posteriormente a la exposición observada, podemos concluir que el latín clásico, lengua principalmente hablada en la mayor parte del Imperio Romano, ha ido sufriendo variaciones y cambios a lo largo de la historia, debido a distintos acontecimientos previamente mencionados, como por ejemplo las invasiones bárbaras. A raíz de estos acontecimientos y de la rápida expansión y evolución de las lenguas romances, el latín clásico se ha visto relegado hasta tal punto de su casi desaparición o de ser empleado únicamente en ámbitos específicos como lo son los de la iglesia o los de una cultura. Además, cabe mencionar que dichas variaciones del latín no se deben únicamente a las invasiones bárbaras o a una mezcla de distintas lenguas con diferentes características, sino también debido a ser empleadas de distinta manera de acuerdo al pueblo o cultura que emplee dicha lengua.